Shalom Aleichem, paz a ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a una nueva conferencia que se desarrolla esta vez desde mi país de nacimiento, la ciudad de Santa Cruz, en la República de Bolivia. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia en la cual estaré desarrollando un tema que me parece de trascendental importancia debido a los acontecimientos que se han venido dando en estos últimos días y semanas en el Medio Oriente. El título de esta conferencia es Adoradores de la Muerte, la Franja de Gaza, un conflicto difícil de resolver. Bienvenidos, un fuerte aplauso, Señor. Sin duda alguna, hablar acerca del conflicto en el Oriente Medio no resulta nada fácil, tomando en cuenta que es un acontecimiento o una serie de hechos que a veces cuestan entendérselos en la medida cabal de las cosas. Este es un conflicto antiguo que tiene miles de años de historia. No es un problema nuevo, es algo contra lo cual la humanidad ha tratado de bregar y resolver a lo largo de muchos siglos sin encontrar la solución debida al tema. Hoy en día, dos pueblos enfrentados, el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Y sin embargo, son todas las naciones del mundo y los medios de comunicación del planeta alborotados, mandando cantidades de informaciones que lo único que han hecho es desinformar. Y lo digo desde ya al comenzar esta conferencia, han colocado a los victimarios como víctimas y a las víctimas como asesinos. Por eso es necesario entender a la luz de la Biblia qué es lo que realmente está ocurriendo en el Medio Oriente, en esta región conocida como la Franja de Gaza, de lo cual tanto escuchamos mencionar en los medios de comunicación. Déjeme decirle que la Franja de Gaza es el lugar donde Sansón murió. Está enterrado allí. Sansón pereció en la Franja de Gaza, cuando en el último acto de su vida se apoyó en las columnas del templo del dios falso Dagón, y empujando con toda su fuerza por el poder del Espíritu Santo, Sansón destruyó aquel templo, y dice que Sansón, dice la Escritura, mató más gente que en toda su vida al momento de morir, y perecieron muchísima cantidad de filisteos, quienes eran los que ocupaban aquella región. Precisamente hay una cercanía terminológica entre la palabra filisteo y palestino. Lo he dicho en innumerables conferencias, en muchísimas que tengo en internet, filmadas principalmente en Centroamérica. El pueblo palestino no es el pueblo filisteo bíblico. La historia cuenta que el rey David venció a Goliat, la historia bíblica, y la historia secular corrobora que el rey Salmanasar II, o Senaquerib, como se lo conoce en la Biblia, destruyó prácticamente todo vestigio del pueblo filisteo en la antigüedad. 300 años antes de Cristo no habían filisteos. Por eso la palabra filisteo no aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en la palabra filisteos, tampoco aparece en los libros de los profetas menores, pero sí en los libros de los profetas mayores. Jeremías, Isaías y Ezequiel son considerados profetas mayores. Los profetas menores son Amós, Habacuc, Nahum, Sofonías, etc. Los profetas mayores existieron antes de la deportación a Babilonia y a Asiria, antes. Y esos profetas sí hablaron del pueblo filisteo. Pero los profetas menores, los que surgen después del regreso de los judíos de Babilonia para la reconstrucción del segundo templo, nunca mencionaron a los filisteos. ¿Por qué? Porque simplemente ya habían desaparecido. En los días del Nuevo Testamento se habla de griegos, de romanos, de samaritanos, pero nunca se habla de filisteos. Los filisteos ya habían perecido. Jesús nunca vio un filisteo en vivo y en directo en sus días de ministerio terrenal, mucho menos los apóstoles de la Biblia. Por ende, pretender relacionar al pueblo filisteo con el pueblo palestino es un terrible error histórico. Es como yo dije en una conferencia filmada en la ciudad de San Miguel, República de El Salvador, hace unos años atrás. Es como decir que los uruguayos son charrúas, nada más falso. Se les dice charrúas a los uruguayos, recordando a un pueblo antiguo que habitó lo que es el Uruguay, pero que desapareció sin dejar vestigio en la época de la colonia española. Hoy en día no existen charrúas. Uruguay es el único pueblo sin aborígenes, sin pueblo indígena en toda América Latina. Los habitantes charrúas fueron exterminados. Cuenta la historia.
pero sin embargo se evoca la memoria de ese pueblo al decirles charrúas a los uruguayos y pretender decirles filisteos a los palestinos de hoy es un terrible error histórico. Lo cierto es que este conflicto en el Medio Oriente ha tomado aristas inusitadas. Todo comienza cuando el pueblo de Israel empieza a vivir un cumplimiento profético bastante connotado. Yo quiero ser en esto muy claro, pastores y hermanos aquí presentes y los que nos puedan mirar a través de la televisión, del internet o de las radioemisoras que amablemente nos difunden en tantos países del mundo como lo hemos podido corroborar en las últimas giras que hicimos de México, Centroamérica y otros países de Sudamérica también. Me es menester aclarar algo, por favor. Quiero que me entiendan lo siguiente de una manera muy respetuosa, lo digo. Acá nosotros, y présteme atención, por favor, présteme atención. Acá nosotros no defendemos nacionalidades. Aquí nosotros no estamos defendiendo ciudadanías. Estamos predicando verdades bíblicas que parece que el pueblo de Dios parece haber olvidado. Que quede claro una cosa. Poco importa si Juan Pérez es polaco. Poco importa si Federico Pérez es ruso, es búlgaro, checoslovaco o judío, o boliviano, o paraguayo, o brasileño. Nosotros no estamos defendiendo nacionalidades, no predicamos nacionalidades. Nuestro mensaje no se basa en la nacionalidad de las personas, porque nuestra ciudadanía ante todo está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tampoco podemos ni debemos dejar de lado las promesas que Dios tiene para un pueblo determinado, llamado Israel. Que quede claro. La Biblia dice que la iglesia estará en la tierra hasta el día del arrebatamiento. Y cuando la iglesia sea levantada a los cielos por el Espíritu Santo, el día en que suene la trompeta, cuando el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios desciende del cielo, y entonces nuestros hermanos fallecidos, los muertos en Cristo, resuciten de sus tumbas, entonces los que vivimos, los que ya nos quedamos de ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con Él para siempre. Y esto nos trae aliento, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 13, 17 y 19. Pero que quede claro y entiéndase que cuando la iglesia se haya ido a los cielos, Dios volcará su mirada y su corazón en pos de Israel, como en los tiempos bíblicos. Y que quiero dejar esto también en claro. Voy a tratar de poner un ejemplo. No es que Dios ha descuidado a Israel en este tiempo. No. Una madre tiene 2 hijos, no descuida ninguno. Otra cosa es que le ponga atención al que está haciendo la tarea, le está haciendo hacer la tarea, pero no descuida al otro. Dios está trabajando con la iglesia, pero está supervisando a Israel. No es que Dios dijo, me ocupo de la iglesia y qué me importa de Israel y veremos qué pasa después. No, mi amigo. Dios trabaja con 3 pueblos. Trabaja con la iglesia, trabaja con Israel y con los pueblos gentiles. Dios es soberano. Dios rige el curso de la historia. No es que el hombre hace la historia como le da la gana. No, mi amigo, Dios supervisa el cumplimiento de su palabra. Sus profecías se deben cumplir. La historia no es otra cosa que el comprobante de la profecía bíblica. Que se entienda que lo que está pasando en el Oriente Medio no escapa a la soberanía de Dios. ¿No cree usted que el diablo está haciendo lo que le da la gana y Dios ni siquiera se ha enterado? No, no es así. La Biblia enseña, sobre todas las cosas, que la nación de Israel está viviendo un periodo de restauración profético. Está viviendo una etapa en la cual todas las profecías escritas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, están empezando a cumplirse de una manera más contundente, más clara. A lo largo de la historia, muchos teólogos predicaron y enseñaron una doctrina que la historia misma, no nosotros, la historia misma se encargó de demostrar que estaba equivocada. Y me refiero
a la falsa teología del reemplazo. ¿En qué consiste la teología del reemplazo? Hablaré un poquitico de esto. La teología del reemplazo sostiene que la iglesia es el nuevo Israel, escúcheme bien, y que la iglesia hereda todas las profecías y promesas de Israel, y que ya el pueblo judío no tiene derecho ni siquiera a la salvación, que no tiene derecho ni plan ni propósito, no tiene derecho ni plan ni propósito divinos. Y esto es falso, porque esa doctrina que se predicó durante tantos siglos en algunos sectores radicales y antijudíos de la iglesia recibió una tremenda bofetada, mejor dicho, se pegaron con la piedra en la boca aquellos predicadores y teólogos, y hasta ahora muchos todavía se siguen golpeando con la misma piedra, aunque ya no tienen ni dientes que golpear. Me refiero a que a partir de 1948 el Estado de Israel resurge en medio de las naciones, y la bandera de Israel comienza a flamear en medio de los pueblos, y se empiezan a cumplir una cantidad exorbitante de profecías bíblicas que describían que el pueblo judío regresaría a su ancestral territorio sobre el final de los tiempos. Estas profecías no solamente fueron adelantadas por Moisés, ni por David, ni Isaías, Jeremías o Ezequiel o alguno de los profetas menores, como el mismísimo profeta Amós o Zacarías. Fue el mismo Señor Jesucristo el que habló sobre la restauración de Israel como una señal profética aún para la mismísima iglesia. Y no solamente el Mesías, sino los apóstoles hablaron y enseñaron enfáticamente que Israel no es un pueblo abandonado por Dios, y que la historia demostraría sobre el final de los días que Dios restauraría a la nación de Israel para colocarla sobre el final de los tiempos como la nación principal en la tierra. Aunque a mucha gente esto le arda, le duela y le moleste, no lo podrán evitar. Porque así como Dios decidió escogerte a vos entre miles de millones de personas en el mundo, te escogió Dios para que tú escucharas su palabra y escucharas hoy sentada este mensaje, así Dios también le plazó entre todos los pueblos escoger a Israel. ¿Y quién podrá rechazar a lo que Dios escogió? Usted puede decir lo que quiera y pensar lo que usted desee. Tiene libertad, pero aquí lo que importa es lo que Dios diga. Usted puede decir que Israel no merece, puede decir cualquier cosa contra el pueblo de Israel, es problema suyo. Pero me pregunto yo, ¿qué mérito hiciste tú para que Dios se fijara en ti? ¿Me está entendiendo? ¿Qué mérito hiciste tú para que Dios se fije en ti? ¿Acaso no dice Dios en la Escritura que lo vil y lo menospreciado escoge Dios? Que lo demás desechan es lo que Dios escoge para glorificarse. Pues también lo mismo dice de la nación de Israel en el libro de Deuteronomio, que no por ser la nación más grande ni la mejor, sino por ser la más insignificante, Dios la amó y la escogió y punto. Fue la soberanía de Dios de escoger una nación. Fue la soberanía de Dios también la que te escogió a ti para escuchar su palabra esta noche. No fue tu mérito, no fue tu linda carita. No fue porque dabas de comida a los pobres o porque dabas de comer a tu perro en la mañana que Dios te escogió, no. Fue la misericordia y la bondad de Dios que te atrajo en pos de Él, para mostrarte a Jesucristo como el camino al Padre de la salvación. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, tengo que ser enfático, yo no puedo entrar en toda la historia de la nación de Israel, porque precisamente no es lo que yo quiero hacer, una conferencia sobre la historia de Israel, que ya la hice. Usted puede ver mi conferencia Irán-Israel, el principio del fin, en YouTube. Irán-Israel, el principio del fin, donde hago una vasta, profunda historia, análisis histórico sobre el surgimiento de la nación de Israel. Pero hoy me voy a centrar en lo que es Israel desde el momento en que el pueblo judío es disperso. En el año 70 después de Cristo se cumplen las palabras dichas por el Mesías. Yeshua dijo en Mateo capítulo 24, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 después de Cristo vienen las legiones del Imperio Romano a la nación de Israel e incendian el templo de Jerusalén, el templo sagrado donde Jesús estuvo predicando, ese templo donde Jesús tomó un látigo y echó afuera a los vendedores, a los comerciantes de la fe que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Ese mismísimo templo se vino abajo
cumpliéndose las profecías del Mesías en el año 70 después de Cristo. En ese momento, la nación de Israel comienza una infatigable persecución en medio de las naciones y una constante migración entre los pueblos. El pueblo hebreo es dispersado entre todos los pueblos. Cuando las legiones romanas destruyen el templo y arrasaron la ciudad de Jerusalén, lo repito una vez más, en el año 70 de la era cristiana. En ese momento el pueblo hebreo experimenta el cumplimiento de esta profecía. De Deuteronomio capítulo 28, 63, 64, en el libro Historia del Futuro me pueden seguir, página 68. Así como el Señor se gozaba en hacerte rico y multiplicarte, el Señor se gozará en arruinar y destruirte. Y serán, escuchen, seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis en tomar la posesión de ella. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del mundo. La nación de Israel vive el cumplimiento de estas profecías. Cantidades de profecías bíblicas describían que la nación de Israel sería disgregada en medio de los pueblos. Y es por eso que existen judíos bolivianos, judíos noruegos, judíos africanos, judíos norteamericanos, judíos mexicanos, judíos guatemaltecos, judíos en todas las naciones del mundo. No hay país en el planeta Tierra, escuchen, no hay país en el planeta Tierra donde no haya llegado gente judía y esté viva gente judía en esos países. Todos los pueblos, aunque usted se sorprenda, mi hermano, mi amigo, aún en medio de las naciones islámicas existen comunidades judías, pequeñas, perseguidas, incipientes, pero están ahí, haciendo presencia todavía en este tiempo, cumpliendo así las palabras del profeta Moisés, que anunció que Dios dispersaría a la nación entre todas las naciones. Pero quiero que se entienda bien, esto no sería eterno, no sería definitivo, entiéndase bien. Esta dispersión del pueblo de Israel tendría su final en este tiempo. Y es así que en 1948 el mundo ve cómo irrumpe milagrosamente una nación en medio de las naciones. Usted se puede sorprender cómo de pronto de la nada surge un pueblo en el mismo lugar donde estuvo siglos antes. Lo he dicho, el nacimiento de Israel es un milagro. El pueblo judío comenzó con un milagro. ¿Cómo no va a ser milagro que un hombre anciano llamado Abraham, a sus 99 años de edad, casado con una mujer estéril, engendren y traigan al mundo a un hijo llamado Isaac? Dígame si no es un milagro. La historia de Israel comenzó con un milagro. La vida y la historia del pueblo judío es un constante milagro de sobrevivencia. A lo largo de los siglos todos los pueblos buscaron aplastar a los judíos y nunca pudieron. Fracasaron en su denodado intento. E Israel siguió perviviendo por todos los siglos y sobrevivió. Lo sorprendente no solo es esto, que Israel sobrevive de milagro. Y aunque usted no lo crea, mi amigo, sobrevivirá para siempre. Israel es el único pueblo que tiene su sobrevivencia asegurada para los días de la eternidad, del tiempo futuro. Usted no sabe lo que va a pasar con Bolivia, lo que va a pasar con Ecuador después del arrebatamiento de la iglesia. Usted no sabe qué va a pasar. Pero sí se sabe lo que pasará con Israel. Dice que entrará al reino de Dios en los días del milenio. Está escrito. La ventaja del pueblo judío es que conoce de antemano su historia porque Dios ya la dejó escrita. No es un pueblo sin rumbo que no sabe lo que le va a pasar. Todo judío sabe lo que pasará en el futuro porque ya Dios nos lo dijo a través de los profetas, en su palabra. Lo dijo no solo a Israel, lo dijo al mundo. Pero no obstante, así como existe un Dios deseoso de hacer preservar a la nación de Israel, existe un diablo desesperado de aniquilar a Israel. ¿Me escuchan? ¿Me entiende? El problema de la sobrevivencia de Israel no está en el corazón del hombre que odia a Israel, está en el propósito de Satanás que quiere hacer desaparecer a Israel de la tierra. ¿Y sabe por qué? Lo dije antes y lo ratifico en esta conferencia.
Si el diablo lograra hacer desaparecer a todos los judíos del mundo, hacer desaparecer a Israel del mapa, quiere decir que el diablo le ganó la guerra a Dios. Porque Dios le prometió a Moisés, le prometió previamente a Abraham, a Isaac y Jacob, que él protegería a los judíos por todos los siglos. Y si el diablo hace desaparecer a Israel, ¿quién ganó? ¿Quién mintió? ¿Gana el diablo? Mentiroso Dios. No puede ser. El diablo tiene otra guerra, no solamente contra Israel. El diablo buscó a lo largo de la historia hacer desaparecer la Biblia. Todos los libros, hasta los de pornografía, Playboy, todos circulan libremente. A ver, haga circular una Biblia en un país musulmán, a ver cómo le va. ¿Me está escuchando? El diablo sabe que si la Biblia desapareciera en este momento, si desaparecen todas las Biblias del mundo y no se volviera a editar la palabra de Dios impresa, quiere decir que el diablo lo derrotó a Dios. Porque curiosamente su palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué pasaría si el diablo lograra que pasara la Biblia? Le ganó la guerra, Dios me dijo. ¿Qué pasaría si el diablo hace desaparecer a todos los cristianos de la tierra? No estoy hablando a cualquiera que se diga cristiano, no estoy hablando de la religión, estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo. Que el diablo acabe con la iglesia lavada por la sangre del Cordero. El diablo acabe hasta con el último hijo de Dios. No estoy diciendo que Jesús se lleve a la iglesia, sino que el diablo la acabe aquí en la tierra. Entonces, ¿dónde queda la promesa de Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia? Quedaría en una mentira. Jesús quedaría como un mentiroso, incapaz de proteger a la propia iglesia que él dejó. Y eso no puede ser. Vean ustedes el propósito de Satanás. El diablo siempre quiso hacer desaparecer a los judíos, hacer desaparecer la Biblia, que es la luz del universo, porque sin Biblia este mundo queda oscuro. Hacer desaparecer a la iglesia, como también quiso eliminar a Jesús en el momento de su nacimiento, haciendo abortar el plan de Dios. Imagínense si Herodes mataba a Jesús y Jesús moría asesinado por Herodes y no en la cruz. No había salvación. ¿Me entiende? Él es un homicida. Escúcheme bien. Jesús lo dijo: el diablo es homicida. Él viene a robar, destruir y matar. Y el diablo quiso acabar con todo lo que Dios trató de preservar. A lo largo de la historia, Israel ha tenido que soportar terribles momentos de dolor, persecuciones en medio de los pueblos, los guetos, los pogroms, el holocausto, tantas cosas. Pero no obstante, Dios se encargó de preservar al pueblo judío, y en 1948 se empieza a ver el cumplimiento de profecías bíblicas muy antiguas. Me permitiré leer Ezequiel 11:17. Más de 400 profecías en la Biblia, más de 400 profecías en la Biblia anuncian que la nación de Israel sería recogida de en medio de los pueblos. Dice la Biblia: di así, por tanto, así ha dicho el Señor: yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de todas las tierras en las cuales estáis esparcidos, y les daré la tierra de Israel. ¿Cuál es la tierra de Israel? La tierra donde el patriarca Jacob vivió en la antigüedad. Que escuche bien esto tu oído y tu corazón. Dios prometió a la nación de Israel regresar a vivir al mismo lugar geográfico donde habitaron los patriarcas Abraham, Isaac e Israel, también llamado Jacob. ¿Me está entendiendo? Dios no dice que los judíos habitarán en otro país al final de los tiempos. No, Dios dice: van a regresar a la tierra donde estuvieron sus primeros padres. Más clara frase: el futuro del pueblo judío está donde estuvo su pasado. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. El futuro del pueblo judío está donde estuvo su pasado. No se puede separar el marco geográfico que Dios determinó a la nación de Israel en la antigüedad y en este tiempo. Es más, dice la Biblia textualmente en Ezequiel capítulo 36-33: así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos: en el día en que yo los limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. La tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron, dirán: esta era la tierra que estaba asolada y ha venido a ser como el huerto de Edén.
Y las ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Y las naciones, miren ustedes este versículo, y las naciones, ¿cuáles son las naciones? Estas, las árabes, las islámicas, las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Y el Señor ha hablado y lo haré. Mire usted, Dios prometió restaurar a la nación de Israel, reedificar sus ruinas, que el pueblo hebreo vuelva a habitar ciudades que antes estaban destrozadas, asoladas, en ruinas completamente, deshabitadas. Esas ciudades se han vuelto a levantar desde 1948 en adelante. El mismo Mesías, el Hijo de Dios, prometió que la nación de Israel despertaría proféticamente y territorialmente en estos tiempos. Sin duda alguna, Jesús fue muy claro cuando habló acerca de la parábola de la higuera. Cuando uno mira Mateo capítulo 24, versículo 32, la Biblia dice algo tremendo. Mateo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es el emblema nacional del pueblo de Israel. Dice que cuando Israel rebrote, cuando su rama está tierna y broten sus hojas, sepan que el verano está cerca. El verano en la literatura rabínica es el Mesías. Lo que está diciendo es que cuando vean rebrotar a Israel, resurgir a Israel en su antiguo territorio, el mundo tiene que entender que el verano, es decir, el Mesías, está cerca. Hoy más que nunca, escúcheme bien, Yeshua HaMashiach Ben David Hine Jubá, Jesús el Mesías, viene pronto. Miren, la nación de Israel resurge, y es tan importantísima esta profecía, es tan clave para la nación de Israel, que si usted analiza Mateo 24, versículo 34 al 36, notará un detalle bastante importante. Mateo 24, versículos 34 al 36. Cuando la higuera rebrote, note esta palabra: de cierto os digo que no pasará, no perecerá, no morirá esta generación hasta que todo esto acontezca. Escúcheme bien, la Biblia es contundente. El día, la hora, el mes y el año del arrebatamiento solo lo sabe Dios. No lo sabe ningún ángel, mucho menos Ricardo Claure. No les daba al hombre. Su palabra es contundente. El día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo. Y por más de que usted busque, rebusque, ultra rebusque algún versículo que posiblemente le dé a entender a usted la fecha, hora exacta en que el arrebatamiento ocurrirá y los tiempos proféticos se cumplan, no crea. La Biblia no se rige por cálculos matemáticos y astronómicos de un hombre, sino por propósitos divinos. Escúcheme, nosotros no andamos por pensamientos humanos, sino por mandamientos divinos. Entiéndase. Jesucristo dijo: solo mi Padre en su sola potestad lo sabe. Aunque Jesús también lo sabe, dijo: vengo pronto. Él sí sabe cuándo es. ¿Por qué dice vengo pronto entonces si no sabe? Claro que sabe. Pero hay una cosa, Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Solo las que están reveladas claramente en la Escritura son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Pero hay cosas que son secretos de Dios, secretos que Dios los tiene guardados en su corazón, que no se los reveló al ser humano. Y uno de los secretos de Dios es la fecha, el día, la hora, mes y año en que ocurrirá el arrebatamiento. Lo que sí está claro es la generación. La Biblia dice contundentemente, no lo dice David Diamond, la Biblia dice que esta generación que vio rebrotar a la iglesia, perdón, a Israel como nación, es
Esa generación no pasará sin que se cumplan las profecías. Ahora, muchos han tratado de desacreditarme en internet, de decir que yo he fijado fecha del arrebatamiento, año. ¡No! Jesús está dando una fecha, una época. La palabra generación tiene un sinónimo que significa época. Yo les pregunto a esa gente que sale con esto en el internet a tratar de desacreditar, ¿por qué primero no se compra un diccionario y revisan lo que significa generación y cuánto tiempo dura? Jesús dice que esta generación no pasará. Una generación equivale proféticamente a 70 años, a 80. La Biblia lo dice en el Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años y los más fuertes llegan a vivir hasta 80 años. 70 años el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia. 70 años estuvo el pueblo judío cautivo en Babilonia. Solamente compruebe la profecía de Jeremías 25, la cual el mismo profeta Daniel verificó. 70 años de cautiverio, una generación. Y 70 años pasaron de Jesús hasta la destrucción del templo, una generación. Vea que los 7 son números de Dios. Han pasado ¿cuántos años desde la refundación del Estado de Israel? Estamos hablando desde 1948. 70 años, estamos llegando promedio 2018. Ahora, que quede claro, por favor, para quienes han querido malinterpretar o hacerme decir lo que yo no he dicho en una conferencia hace años atrás en el Ecuador, y que ahora sacan el pedazo en video en YouTube y no ven la prédica completa. Quiero dejar claro, estuve diciendo lo mismo que estoy diciendo ahora, que generación dura 70 años, y si Israel se fundó el 48, 70 años son hasta el 2018, pero eso no quiere decir que Jesús va a venir en el 2018, puede venir ahorita. Esa generación no va a pasar. Esa generación no va a haber. Para que me entiendan mejor. ¿Quiénes conocieron a Simón Bolívar o son de la época de Simón Bolívar? Levanten la mano, por favor. ¿Hay alguna suegra sobreviviente a 1825? ¿Quién conoció a Antonio José de Sucre? O por lo menos estuvo vivo o viva en la época en que Antonio José de Sucre estuvo acá. ¿Verdad que nadie? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa generación? Pasaron, mi amigo, no quedó uno de ellos. ¿Ahora me está entendiendo? Pero si yo le pregunto a usted, levanten la mano quienes nacieron en 1947, 48, ¿hay alguien aquí? Vean que esa generación todavía está viva. Hay personas de esa generación que nacieron en la época en que Israel nacía como pueblo. Ustedes llegaron al mundo cuando Israel surgía como pueblo. Y dice que esta generación, estas personas, esta época, la generación, los contemporáneos a los hermanos que levantaron la mano, no pasarán, esa generación no va a pasar hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es ese todo? ¿Se entiende? Las profecías previas al arrebatamiento y el inicio de la tribulación. Estamos diciendo, en pocas palabras, que el arrebatamiento de la iglesia tendrá que ser en este tiempo. Yo le respondo con otra pregunta. ¿Usted cree que Jesús se tardará 200 años más en venir por la iglesia? Es que, hermano, la misma lógica lo dice. Absolutamente no. Todas las señales proféticas como nunca antes las estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos. Y a mí en lo más personal de mi corazón, no me cabe duda de decir que a mí no me sorprendería que mi Señor Jesucristo, tu Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hiciera sonar en este mismísimo segundo esa trompeta de los cielos. Bendito sea el nombre del Hijo de Dios. Mire, la nación de Israel resurge. Esta generación, dice Jesús, no pasará. De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Nosotros somos parte de esta generación. Somos parte de esto. Somos parte. Tenemos el privilegio de estar vivos en este tiempo. A lo largo de todos estos años, 67 prácticamente en total, 1948 hasta ahorita,
66 años, Israel ha tenido que luchar por seguir viviendo. Ha sido una lucha continua de sobrevivencia, nada más y nada menos que contra los pueblos ismaelitas, los pueblos árabes, descendientes también de Abraham, el patriarca. Quieren hacer aparecer en la historia y de la nada a un pueblo llamado el pueblo palestino. ¿Este pueblo existió o no? Lo dije claramente. El pueblo palestino desapareció 300 años antes de Cristo. No existe, el pueblo filisteo desapareció 300 años antes de la era cristiana. 300 años antes de Cristo. Yo tengo una conferencia en YouTube que filmé hace años atrás en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito, que titula Filisteos no son palestinos. Por favor, a mis amigos televidentes que están viendo esta conferencia en el mundo entero o que la estén escuchando a través de las radios o de la internet en otros países, los invito a que puedan ver en YouTube la conferencia Filisteos no son palestinos, donde explico quiénes son los filisteos, cómo surgieron. Ese tema no lo puedo desarrollar en este momento porque me apartaría de lo que tengo que enseñar. Pero el mundo árabe creó a partir de 1967, del 48 al 67 se vivieron muchos años en los cuales Israel estuvo en conflictos ya con el mundo árabe. Se les ocurrió crear un nuevo pueblo, al cual llamaron Palestina. La palabra palestino viene de la palabra Palestina, pero quiero hacer una aclaración. La palabra Palestina no aparece en la Biblia. Escuchen bien. La palabra Palestina no aparece en las Escrituras. Las Escrituras llaman tierra de Israel. En el libro de Mateo y en Lucas, cuando habla del nacimiento de Jesús, dicen que el ángel apareció en la tierra de Israel. Y le dijo, después de que Jesús estuvo en Egipto, el ángel apareció en sueños a José y le dijo, vuelve a la tierra de Israel. Nunca lo llamó Palestina. Se llama Eretz Israel, tierra de Israel. El pueblo judío regresó a la tierra de Israel. Por ende, hablar de la palabra Palestina no es correcto. Es más, no tiene asidero histórico ni antropológico. Enseguida se va a dar cuenta. Quiero que me escuche esto, por favor. Esto es muy importante. La palabra Palestina la inventaron los romanos. Es una palabra de origen latín. No es en hebreo ni en árabe. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La palabra Palestina no surge ni del hebreo ni del árabe. Viene de un idioma ajeno al Medio Oriente, de los romanos que hablaban el latín. ¿Y de dónde viene esta palabra Palestina? De la palabra Palatino. ¿Y qué era Palatino? Uno de los 7 montes de la ciudad de Roma. El monte Palatino. La ciudad de Roma tiene 7 montes, se llama Septimontum, la ciudad de los 7 montes. En el Apocalipsis habla de la gran ramera, la cual está sentada sobre 7 montes, y uno de ellos es el monte Palatino. Lo cierto es de que el mundo árabe se ha empeñado en vender la idea, en hacer creer al mundo que los palestinos son un pueblo antiguo, diferente al pueblo árabe. Hermanos de los árabes. No, no son hermanos, son los mismos. Y ahora dicen, no, ahora nosotros los palestinos queremos un país. Pero bueno, quiero por favor, con todo el respeto del mundo, leer una interesante reflexión publicada en un periódico de Tokio, Japón, hace algunos años atrás, en un periódico local. Escuchen lo que escribió este ciudadano japonés, que tal vez viendo la televisión escuchó hablar acerca de palestinos e israelíes. Palestinos e israelíes. Bueno, ¿quién es quién? A los israelíes se los conocen por la Biblia. Ya, listo. El personaje más grande de la historia israelí es Jesús. Y el más grande después de él, Moisés. ¿Quién no escuchó de Jesús y de Moisés? En cualquier rincón del mundo. Todo el mundo sabe quién es Moisés. ¿Alguna idea hay? Hasta en colegio los budistas estudian quién fue Moisés. ¿Y quién fue Jesús, el fundador del cristianismo? Por lo menos por historia general se sabe. Y se sabe que los dos eran judíos. Pero este hombre dijo, bueno, ¿quiénes son los palestinos? A ver, vamos a investigar un poquitico más. Y miren lo que este hombre descubrió. Ojo, este hombre no fue judío, era un japonés. Dice, si ustedes están tan seguros que Palestina, este país fue fundado hace muchos siglos o generaciones, y está registrado a través de la historia escrita,
Espero que por favor estén capacitados para responderme a las siguientes preguntas. Escuchen las preguntas que formula este japonés. Dice: ¿cuándo fue fundada Palestina y por quién? Nadie responde. ¿Cuáles eran sus fronteras hace muchos siglos? Nadie es capaz de responder. ¿Cuál era su capital? ¿Cuáles eran sus grandes ciudades? ¿Cuál era la base de su economía? ¿Cuál era la forma de su gobierno? Ustedes por lo menos me pueden citar a algún líder palestino conocido en la historia antes que Yasser Arafat. Ninguno. Salvo que me diga Goliat. Y Goliat no era palestino, era filisteo. Sigo. ¿Palestina fue reconocida en la historia antigua, acaso por algún país cuya existencia de aquel tiempo se pueda comprobar? ¿Será que algún pueblo de la historia antigua, por decirle Jordania, Siria, Líbano, alguna vez reconocieron hace 2000 años que había una Palestina? Nada. Nada, señor. Bueno, y dice: si usted se lamenta tanto por el destino de la Palestina, responda. ¿En qué época este país fue orgulloso e independiente? Tanto dicen que Israel ocupa sus territorios, que Israel tiene sometidos a los palestinos. Bueno, entonces, ¿cuándo fueron libres? ¿Y quién lo puede comprobar? A ver dónde está su historia. ¿Cuál era su comida típica? No hay respuestas. Dice este japonés: si el pueblo que usted por engaño llama Palestina es algo más que una colección de gente salida de otros países árabes, escuche lo que está diciendo. El pueblo palestino no es otra cosa que la mezcla de ciudadanos de otras naciones árabes. Jordanos, sirios, libaneses, omaníes, de Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, de otros países árabes. Esa gente, un grupo de ellos, se llaman palestinos. Y si ellos realmente tienen una identidad étnica definida que les asegure su derecho de autodeterminación, ¿por qué ellos entonces no les reclaman a los otros países árabes que les den refugio? A ver, esa es la pregunta. Si la gran mayoría de los palestinos de hoy no son otra cosa que jordanos, ¿por qué le piden tierra a Israel y no le piden tierra a Jordania? ¿No sería lo más correcto? ¿Me está entendiendo? ¿A quién tendrían que pedirle tierra a los palestinos? A los árabes. Porque ellos salieron de ahí. Ahora, ¿por qué desdeñaron los palestinos la oportunidad de establecer un Estado palestino basado en la resolución de las Naciones Unidas hacia 1947, que estableció simultáneamente el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado, actualmente llamado el Estado de Israel? Ya en 1947 se habló de darles un Estado palestino y ellos no quisieron. Enseguida vamos a ver un video bastante interesante al respecto. Por favor, prepárese. Espero que usted no confunda. Escuche lo que dice este japonés. Por favor, escuche lo que dice este japonés. Espero que usted no confunda por historia a palestinos con filisteos. Cambiar etimología por historia no funciona. La etimología estudia el origen de las palabras. La historia el origen de los pueblos. No confunda. Filisteo, aunque suena parecido, no es lo mismo que palestino. Es curioso que los palestinos quieran hoy lo que rechazaron en 1947 cuando las Naciones Unidas les dieron la posibilidad de tener un Estado palestino soberano. Tokio, 2 de junio del año 2010, Yoshiro Sagamori escribe esto. Ahora, yo quiero que usted analice lo siguiente. Quiero invitarlo a ver un pequeño video, por favor, para que usted se haga un poquito la idea de lo que está pasando en Israel. Voy a entrar ya a lo que está pasando con el conflicto en Gaza, hacia dónde apunta todo esto. Hola amigos, hoy tocaré un tema que día a día es escuchado frecuentemente en todo el mundo. Muchos tienen posiciones radicales al respecto, si a favor o en contra, pero muy pocos entienden cuál es realmente el conflicto palestino-israelí. Aunque parece así lógico, este es el conflicto más fácil de explicar, aunque también podría ser el más difícil de resolver. En base a la recopilación, opinión y conclusión de algunos estudiosos, daré el siguiente resumen. En la actualidad y desde siempre,
Israel lucha por su existencia y reconoce el derecho de los palestinos a tener un Estado. Sin embargo, muchos árabes en el mundo, extremistas musulmanes, no están de acuerdo en reconocer este derecho, el derecho de que exista un Estado hebreo, de que exista Israel. En 1948, cuando Gran Bretaña decidió abandonar la zona y la ONU aprobó la partición de dos territorios, uno para judíos y otro para los árabes, los judíos la aceptaron, pero los árabes no estuvieron de acuerdo. Y desde este momento, varias guerras se libraron con el objetivo de destruir el Estado hebreo. Pero para sorpresa de todos, el aquel entonces pequeño Estado judío sobrevivió. Luego en 1967 Israel tomó la ribera occidental conocida como Cisjordania en un acto de autodefensa. Luego que Jordania y Siria se unieran en una guerra iniciada por Egipto con el fin de destruir Israel. Luego de la guerra los árabes fueron a Sudán y anunciaron ante el mundo: no reconocimiento, no paz y no negociaciones. Sin embargo, Israel, en busca de la paz, decidió entregar la península completa del Sinaí a Egipto, una tierra con petróleo más grande que Israel. Y todo esto porque los egipcios afirmaron que sencillamente harían la paz con el Estado hebreo. Israel siempre ha dado territorio a cambio de paz. Pero la pregunta importante es: ¿realmente existe un deseo de paz por parte de los palestinos hacia Israel? Jamás, el grupo terrorista palestino que gobierna la Franja de Gaza, tiene por lema: amamos la muerte tanto como los israelíes aman la vida. Los medios de comunicación palestinos, tanto radio como televisión, transmiten continuamente el cómo los judíos deberían morir y cómo Alá quiere que se maten a los judíos. Incluso los niños desde muy pequeños son educados para el terror. Su mayor motivación al ser adultos es unirse a grupos terroristas y participar en un atentado suicida contra la comunidad sionista. إنك لأحب على قلبي من روحي ولكنك تهون على قلبي. Esto y muchas cosas más no lo hablan los medios de comunicación. La realidad no es precisamente lo que escuchamos o vemos. Ahora la pregunta es: ¿cómo Israel logrará establecer la paz entre tanto odio? Si Israel decidiera dejar de luchar por su existencia, el resultado sería la inmediata destrucción del Estado hebreo y el asesinato en masa de judíos. En cambio, si los árabes bajaran sus armas, en ese mismo momento habría paz, porque Israel reconoce y respeta el derecho de los palestinos y árabes a existir. Describir el conflicto palestino-israelí es sencillamente decir que este es el conflicto que siempre existirá, mientras que un lado quiera desaparecer al otro lado. Israel acepta el derecho de los palestinos a existir. Pero ¿por qué para muchos Israel no tiene derecho a existir? Y lo digo aquí con todo respeto. Como boliviano que soy, ñoca boliviananta cani. Tengo derecho a hablar como boliviano. Distinguido señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Juan Evo Morales Ayma, como boliviano, nacido en la ciudad de La Paz, con todo el respeto que su dignidad como presidente de la República nos asiste, quiero decirle con profundo respeto estas palabras. Señor presidente Morales, en horas pasadas usted se refirió al Estado de Israel calificándolo como un Estado asesino y terrorista. Cambió la ley de migración y está ordenando que todo ciudadano israelí, que por cierto son un promedio de 8.000 ciudadanos israelíes por año, que vienen a hacer turismo a nuestra humilde y pobre nación que tanto necesita que turistas vengan a visitarla y dejar aún dinero para que nuestros pueblos aymaras, quechuas, indígenas que reciben a estos turistas puedan desarrollarse con el ingreso que deja el turismo, que por cierto en otros países es una gran industria. El turismo es una prioridad estatal.
y fomentar el turismo es el deseo de los pueblos. Señor presidente Morales, usted no solo calificó a Israel como Estado terrorista, sino que ahora ha ordenado que los ciudadanos israelíes que quieran entrar a Bolivia soliciten visa. ¿Sabía usted que miles de ciudadanos bolivianos estudiaron gratuitamente en Israel y que muchos de ellos son ingenieros agrónomos de la mejor calidad y que hicieron desarrollar el agro del cual usted tanto habla y pondera? ¿Sabía usted que la mayoría de las tierras orientales de Bolivia desarrollaron con tecnología israelí, con agrónomos bolivianos que salieron aún de las etnias y de los pueblos y fueron a estudiar becados por el gobierno de Israel, al cual usted ahora tanto acusa de asesino? Señor presidente Evo Morales Ayma, ignorar el pasado lo condena a repetirlo. Señor Evo Morales Ayma, usted no solamente habla a nombre de los presidentes o del gobierno boliviano, usted está hablando a nombre de un Estado. Nosotros conocemos su amplia vocación democrática. Señor Evo Morales, usted es presidente de la República y no puede alegremente emitir semejante declaración sin practicar lo que usted tanto reclama, democracia. ¿Por qué no hace un plebiscito y le pregunta a la mayoría de los bolivianos si declarar a Israel como terrorista es apoyado por la mayoría del pueblo? ¿No le parece más una posición personal y política antes que nacional? Señor presidente, Bolivia tiene muchos problemas. No ande buscándole enemigos a nuestra nación, sin razón alguna. Señor presidente Evo Morales Ayma, quiero decirle algo con todo respeto. El grupo Hamas no es un sindicato cocalero, es un grupo terrorista y asesino. Señor Evo Morales, yo no quisiera que usted fuera vecino de ellos, no se lo deseo. Señor Evo Morales, con todo respeto, no siga los pasos de su amigo Hugo Chávez, que maldijo a Israel desde el fondo de sus entrañas y de sus vísceras, y por maldecir al pueblo de Dios, Dios lo maldijo a él y terminó con un cáncer precisamente en las entrañas y las vísceras. Señor Evo Morales, con todo el respeto, como Yoja Boliviamanta Cani, yo soy boliviano y me siento orgulloso de serlo, quiero decirle algo, señor Evo Morales. Estamos en un año de elecciones y quiero mencionarle lo siguiente. Evangélicos y evangélicas de Bolivia, a la hora de votar, no se olviden que Evo Morales se fue contra el pueblo de Dios. No se olviden. Señor Morales, usted está perdiendo votos en medio del pueblo que ama a Dios, porque preferirán votar por lo que la Biblia manda y no por lo que usted diga. Amén. Amén. Ante más de 10.000 personas y está registrado en Trujillo, Perú, lo dije, cuando Chávez maldijo a Israel, y lo repetí en Santiago de Chile, lo dije en Colombia, y lo dije en la mismísima Venezuela, que Chávez pagaría un precio muy alto por haberse ido contra el pueblo de Dios. Escrito está en su palabra: maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Yo le pido, analice usted en detalle. El presidente Rafael Correa Delgado, digno presidente de la República del Ecuador, a quien yo conocí en persona. Yo viví 10 años en el Ecuador. El presidente Rafael Correa hace pocos días atrás dijo claramente: admiro al pueblo de Israel, no cerraré su embajada. Señor Morales, una llamadita telefónica no le cuesta nada. Pregúntele a Correa qué es lo que admira del pueblo judío. Quién sabe, lo va a entender a usted. Señor presidente, por favor, le pedimos, tome conciencia y no se vaya a meter donde no debe. Señor Morales, tal vez usted nunca leyó una Biblia completa, pero se lo recomiendo, hágalo. Yo sé que muchos pastores en Bolivia a usted le hablaron del Dios de la Biblia, no de la Pachamama, no del Inti. Le hablaron del Dios vivo y verdadero,
creador de todo cuanto existe y respira. Usted sabe de ese Dios, porque Dios mismo se encargó de hacérselo saber. Si usted prefiere escuchar a los yatiris y los callahuayas y no a los predicadores de la palabra de Dios, Dios le tomará cuenta, pero no traiga más maldiciones a nuestra nación. Ya no más, por favor. Ya no más, por favor. Estamos sufriendo como pueblo la desdicha de un pueblo que nos quiere presentar a la Pachamama como si fuera nuestro Dios. Mi amigo, la Pachamama, mi mamá, mi pacha. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. El sol, la luna y las estrellas. Yo sé que por decir estas palabras me puedo ganar la enemistad de muchos ciudadanos, compatriotas bolivianos. Pero estoy en mi país, Señor. Y la Constitución Política del Estado dice que todo ciudadano tiene el derecho de emitir libremente sus opiniones. Así como hay un primer mandatario llamado Juan Evo Morales Ayma, todo ciudadano boliviano tiene el derecho de decir su opinión. Pues si para Evo Morales Ayma Israel es un estado terrorista, yo quiero decirle algo a Bolivia entera: Israel no es un estado terrorista, es un estado bendecido por Dios. Aquí hay un pueblo que ama al Dios de la Biblia y al Dios de Israel. Yo no tengo nada en contra. Es más, si no fuera ese y algún otro detalle, hasta yo votaría por él. Tiene grandes virtudes. Ha hecho buenas cosas también. Pero también Chávez hizo ciertas cosas buenas, pero se equivocó en la más importante, mi amigo. Y le costó buscar. No solo a él, sino a muchos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Israel? ¿Será que Israel es un estado asesino, criminal y terrorista? Aparecen en la televisión las noticias que dicen: niños palestinos murieron. Pero qué curioso, esos niños no murieron por accidente, salieron a buscar la muerte porque ellos salieron con la idea de que al morir matando serían héroes. ¿Sabía usted? Y esto lo digo también con respecto a nuestras autoridades gubernamentales. ¿Por qué no averiguan cuánto cuesta cada túnel que Israel está destruyendo en la Franja de Gaza? ¿Sabían ustedes que cada túnel podría dar lugar a la construcción de 3 hospitales o por lo menos 2 escuelas? Y en vez de construir universidades, colegios, escuelas, hospitales, prefieren hacer túneles para meterse como topos a Israel, salir por dentro de las alcantarillas y ¡pum!, morir matando. ¿Sabían ustedes que las Naciones Unidas asignan un presupuesto anual a los palestinos, a la autoridad palestina? Les entregan dinero en efectivo para que construyan hospitales, carreteras, desarrollen tecnología, y que toda la plata que reciben de todas las naciones del mundo, porque todas se aportan a través de sus gobiernos a los supuestos refugiados. ¿Sabían ustedes que con esa plata están comprando bombas en vez de darle a comer a sus niños? ¿Por qué reclaman derechos humanos? ¿Por qué reclaman derechos de los niños palestinos a los judíos y no se los reclaman a sus propios padres y gobernantes que utilizan estos niños como bombas humanas? Mientras los soldados de Israel ponen el pecho a la bala, protegiendo a una mujer y a un niño, ¿qué hacen los terroristas? Colocan a la mujer y al niño delante de ellos y apuntan para que la bala le caiga al niño. Utilizarlos como carne de cañón. Yo quisiera pedirles que por favor vean este video, que a continuación voy a mostrarles, un video un poquito extenso, dura 15 minuticos. Pero por favor, bolivianas, bolivianos, no traguen cuento, escuchen la otra realidad. Я буду
شعوري وأنا أضمن لابني الجنة وأقدم حاجة تكون في سبيل الله يما. والله يما أنه أعز يوم بمر علي هذا اليوم، لأني يعني بشعر إنه ربنا رد علي شوية إني قدمت إشي في سبيله. ونفسي يما أقدم المزيد شان بس لمرضاة الله بس، عشان ترفع راية لا إله إلا الله فوق فلسطين يما. هذا اللي بدنا حكم إسلامي يما أعيشه، لكن أنا بودعوش للموت يما، بودع لحياة أحسن من الحياة هذه، حياة الآخرة اللي ربنا وعدنا. أنا والله يما لو عندي 100 ولد زي محمد لأقدمه بنفس صافية، يعني طواعية شديدة. صحيح فيش أغلى من الأولاد، لكن من أجل الله يرخص إله غالي. أنا بدفع ابني للجهاد في سبيل الله، واجب علينا مكلفين شرعيا إبو. يعني أنا لو بدي مثلا أعطف عليه أو إشي وأخليه يتراجع عن حاجة زي هذه ما بيكونش صح. أنا يعني بكون سويت غلط، يعني أنا بديش أمشي على عاطفتي، عاطفة الأمومة، يعني بأضحي فيها شوية لأجل أشياء أكبر من ذلك. حتى إنه يعني كمان الحاجة هذه مرتبطة بعاطفة الأمومة. ليش؟ أنا بحب ابني فبدي أختار له الأحسن والأفضل. الأحسن مش هو الحياة هذه الدنيا، لا، عندنا حياة آخرة هي السعادة الأبدية. فإذا أنا بحب ابني بختار له السعادة الأبدية. يعني قد ما يبروني أولادي الأحياء مش راح يبروني قد ما بيبرني الشهيد، لأنه إن شاء الله بيكون شفيع لنا يوم القيامة. مش بدي أحسن من هذه الحاجة، وإن شاء الله ربنا يضمن لنا الجنة معاه. فما برجوش يعني خير أكثر من هيك، يعني أكثر بر قدموا إلي محمد اللي هي شهادته. Ellos no piensan como vos, que tú darías todo porque tu niño crezca, porque tu niño vaya al colegio, porque tu niño juegue con otros niños, un partido de fútbol, con carritos o con canicas. Tú quieres a tu hijo verlo crecer, estudiar, tener una profesión, casarse, ser feliz, progresar en la vida. ¿Acaso no es tu meta como padre? ¿Aló? ¿Me está escuchando? Pero la meta de estos padres no es esa. La meta no es traer hijos al mundo para que esos niños crezcan, jueguen, crezcan, se desarrollen, se hagan hombres. No. La meta para estos padres es traer hijos al mundo para que maten a otros. Es muy diferente esa cultura de la cultura que tú y yo profesamos. Para estas madres, su abnegación no es dar su vida por sus hijos. No. Para estas madres, su más grande anhelo es que su hijo muera matando a otros. Otra frase que a mí me parece contundente, dicha en este video realizado en Israel. No habrá paz en Medio Oriente mientras uno quiere exterminar al otro. En este caso, el mundo palestino quiere exterminar a Israel. Digo bien, porque usted nunca escuchará, escuche bien, nunca escuchará de la boca de un político o militar israelí que sea cuerdo y lúcido una frase que diga: vamos a matar a todos los árabes y nos vamos a acabar, que no quede ninguno. Jamás lo dijeron ni lo han dicho, ni lo dirán. Porque nadie como el pueblo judío para saber lo que es un intento de exterminio, cuando hace años atrás, menos de 100 años atrás, 6 millones de judíos morían exterminados por el solo delito, entre comillas, delito de ser judíos, a manos de unos que se creyeron una raza superior, los nazis en la Alemania, en Europa de la Antigüedad. Por ende, no es que Israel quiere exterminar a los palestinos y a los árabes. Son los palestinos y los árabes que dicen: yihad, guerra santa, exterminar a los judíos. ¿Acaso no recuerda usted la declaración del ex presidente de Irán cuando dijo: vamos a borrar a Israel del mapa? Solo basta escuchar esas declaraciones. ¿Por qué cuando Israel se defiende peca de victimario? Pues porque cuando uno se defiende, lo atacan. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, menos Israel. Ahora, ¿cómo comenzó el actual conflicto, que prácticamente ya tiene un mes?
El actual conflicto de Israel con los palestinos no lo provocó Israel. Oiga, por favor, seamos justos, honestos, ecuánimes. Por favor, yo les pido un poco de lucidez. El conflicto que se ha desatado en estas semanas no lo provocó Israel, lo provocaron terroristas palestinos que se metieron a Israel y secuestraron a 3 muchachos adolescentes en la flor de la vida y los mataron, los hicieron desaparecer. Y no obstante, empezaron encima a tirar una lluvia de misiles, bombas contra Israel. ¿Qué tenía que hacer el ejército de Israel? ¿Quedarse cruzado de brazos? ¿Aplaudir? ¿No defender a sus ciudadanos? El 12 de junio pasado, el grupo islamista Hamas secuestró a 2 niños de 16 años y a un adolescente de 19 años en Israel. No los secuestró por dinero ni por ninguna otra razón distinta a la religiosa. Se trataba de judíos y por ende eran enemigos, aún tratándose de niños. En su búsqueda, el ejército israelí se ha enfrentado con diversos grupos que los ha atacado con piedras, molotovs y armas. En uno de esos enfrentamientos murió un niño palestino de 15 años alcanzado por una bala. La muerte de este niño es lamentable y viene a sumar otra víctima al conflicto palestino-israelí. Sin lugar a dudas que cuando ocurre algo así, el ejército debe revisar si el procedimiento realizado fue el correcto. La muerte de niños nunca debe tomarse a la ligera. Sin embargo, esto no es casualidad, pues dice relación con otra de las aristas del conflicto que no es entendida por Occidente. Para los islamistas, como lo es Hamas, los niños y la población civil en general son parte del material de guerra con el que cuentan. Es así de simple, pues, para ellos, el valor de la vida humana es muy inferior al beneficio de atacar infieles. Para ellos, todos los no musulmanes son infieles, pero los judíos son considerados los peores. هؤلاء هم اليهود باختصار وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى لأنهم حاولوا ابتداء قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرات. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي قال ذلك؟ الله. Así, es muy probable que el niño palestino que murió haya sido alentado desde su casa y escuela a enfrentarse contra el enemigo sionista. El premio, un funeral de héroe, tal como el que efectivamente recibió, y quizás pasar a ser famoso. Famoso porque en territorios palestinos, los jóvenes muertos en enfrentamientos o en ataques suicidas son el equivalente a las estrellas del deporte y la música en Occidente. Son publicados en gigantografías y en material publicitario. Además, en muchas ocasiones, sus familiares reciben pensiones vitalicias pagadas por las autoridades palestinas, que a su vez se financia de donaciones, principalmente de Occidente, haciendo aún más atractivo morir por la causa. ¿Cuál es la evidencia que soporta la afirmación tan dura que estamos haciendo? Mucha. De hecho, hay tanta como uno quiera ver. En sitios como palwatch.org o memrivtv.org está lleno de ella. Everywhere you go in the city, you see massive posters of martyrs. It's like they're celebrities, and many of them look very young. The glorification of the fallen is so pervasive, even mothers seem to embrace it. Take the case of Mariam Farhat, mother of 19-year-old Mohammed. Unable to join the fight herself, Mrs. Farhat offered up her son instead.
Mrs. Farhat insists she raised her son from the time he was a boy to die an early death. She even went so far as to help him enshrine his legacy by appearing in his martyr video. These images were beamed throughout the Middle East, making a celebrity of both Muhammad and Mrs. Farhat. I brought them up to be martyrs, to become martyrs for the name of Allah. Mrs. Farhat is certainly unusual, but I couldn't help wondering if other mothers here were raising their children the same way. Mrs. Farhat is not done. She says she's now pushing her other children to become martyrs. She took me into Muhammad's old room, now occupied by another son. It was such a chilling visit, but the most disturbing image to me was Nadal's young grandson sitting within inches of an AK-47 rifle. Básicamente, el adoctrinamiento islamista, es decir, musulmán radical, incluye, entre otros, utilizar espacios civiles como hospitales, escuelas y mezquitas como lugares de atrincheramiento y para disparar. Dawa, Hamas's system of social welfare in Judea and Samaria. Hamas uses this network to indoctrinate Palestinians and support terrorism. Through its schools and youth movements, the terrorist organization instills radical values in children. Medical, educational, religious, and cultural institutions all serve as platforms for Hamas terrorism in Judea and Samaria. Hamas exploits the Palestinian population in order to execute bombings, kidnappings, and other attacks that target the citizens of Israel. Utilizar civiles como escudos humanos. Hamas has fully integrated human shielding as a basic element of its terrorist doctrine, initiating live fire attacks against Israel Defense Forces from within civilian crowds. Civilians, including women and children, are also exploited by being placed at military targets which Hamas expects to be attacked. المواطنون وفور سماع نبأ التهديد باستهداف المنزل خرجوا من منازلهم متوجهين إلى منزل الجعابير يشكل دروعا بشرية في محاولة لمنع قصف المنزل. ولذلك أصبح الموت عند الشعب الفلسطيني صناعة تجيده النساء، تجيده كل من في هذه الأرض. ذلك شكلوا دروعا بشرية من النساء والأطفال والشيوخ والمجاهدين، وكأنهم يقولون للعدو الصهيوني إننا نحرص على الموت كما تحرصون على الحياة. Promover el martirio y glorificar la muerte en enfrentamientos contra el enemigo, independientemente de si se trata de civiles o militares, adultos o niños. Inculcar que el mayor premio de la vida es morir por la causa, promoviendo el martirio como modelo a seguir. نعم. كيف مضت أيام الحرب عليكي؟ كنت خايفة وخايفة إنك تموتي وخلص تروحي من الدنيا ولا؟ لا ما كنتش خايفة. كنت أتمنى الشهادة في سبيل الله تعالى. إن شاء الله. حتى يعني دعاء طفلة صغيرة لما تتجاوز عمرها، كم عمرك يا دعاء؟ 10 سنوات. ما شاء الله لم تتجاوز 10 سنوات. وتتمنى الموت في سبيل الله شهادة وكلنا نتمنى. Y lo que debería ser imperdonable para todo el mundo de buena voluntad, todo este adoctrinamiento se realiza a los niños desde chicos. En otras palabras, no dejan que las personas elijan su actuar cuando tienen criterio formado, sino que directamente les lavan el cerebro a los niños. أنا سمعت هم بيجوا عليكم كل يوم. بس هسه لا. طيب اسمع يا صديقي، اعمل ايدك هيك. مخيم. لما يجوا عندكم اضربهم بوكس. خلي يجوا بنظارة. إن شاء الله عشان نحرر فلسطين. إن شاء الله. صديقي. طيب على العموم يا روان أنا بقول له يمسك حجر ولما يجي اليهود عنده يمسكوه وبوم. طبعا الجيران اليهوديين عندي يطبش عليهم لو كانوا يهود يعني جيرانه او صهاينة عادي. طيب
Por la gravedad de la situación, donde niños de ambos lados están sufriendo de sobremanera, les pedimos que revisen la evidencia que señalamos. Consideramos que es clave que se entienda esta arista para poder acercarse a la verdad del conflicto y con ello poder aspirar a una solución. La paz no llega basada en mentiras y distorsiones de la realidad, ni con un diagnóstico equivocado. Dado todo lo anterior, esperamos que los musulmanes moderados levanten su voz para contener a los hermanos más radicales. Hoy son muy pocas las voces que se escuchan, haciendo a la mayoría moderada cómplice de lo que hacen sus hermanos radicales. También esperaríamos mayor comprensión por parte de Occidente sobre el complejo escenario que enfrenta Israel, pues enfrenta una contraparte que no solo la quiere destruir, sino que emplea a civiles deseosos de convertirse en mártires en su causa. Occidente debe entender que Israel no enfrenta a un enemigo común y corriente, es un enemigo fanático que además no está solo contra Israel, sino contra todos los infieles. De hecho, los que enfrentan a Israel pertenecen a la misma ideología que están masacrando a los cristianos en Medio Oriente y África. Entre ellos, Boko Haram, el grupo islamista que secuestró a más de 200 niñas en Nigeria por educarse y ser cristianas. Queremos manifestar nuestra sincera esperanza de que la gente de buena voluntad, especialmente musulmanes, levanten su voz, como lo hicieron en el rezo que realizaron junto a los judíos en el lugar del secuestro el pasado 17 de junio. Valoramos el riesgo que asumieron los líderes musulmanes que participaron en este evento. Podrían parecer exageradas nuestras palabras sobre el riesgo para los líderes musulmanes, pero no lo son. Ustedes acaban de ver en este material, se habrán dado cuenta un detalle muy particular. Para los niños, morir matando en nombre de Alá los convierte en estrellas. Sus familias reciben jugosas recompensas económicas por entregar a sus hijos a la muerte. Definitivamente, para ellos es un verdadero negocio morir matando a otros. Imagínense lo que estoy diciendo. Es un negocio. Por eso esta mi conferencia se llama Adoradores de la Muerte, porque estamos hablando de gente que cree que la muerte es el objetivo de la vida. Definitivamente en la franja de Gaza lo que tenemos es máquinas de matar en muchos casos. Ellos están presentando una propaganda fantástica, en eso hay que reconocerles. Los palestinos están ganando la guerra en publicidad, porque presentan a Israel como el agresor. El Hamas, este grupo terrorista, literalmente aplica esta frase: ponga cuidado y enmárquela en grande. Frase bien sudamericana: tira la piedra, pero esconde la mano. Literal, es eso lo que está haciendo Hamas. Es lamentable, claro que sí. Duele que cuando Israel responde a la lluvia de misiles desde el aire con bombardeo, esas bombas caigan sobre hospitales, sobre escuelas de kinder, sobre colegios. Claro que sí, duele. Pero ¿qué hacemos si son los mismos padres y los mismos líderes del Hamas quienes disparan los misiles desde esos hospitales? Es más, se ha sabido en las últimas semanas que cuando lanzaron misiles desde los hospitales, los soldados del Hamas impidieron que la gente que estaba en el hospital escapara cuando Israel respondiera. Se colocaron con revólveres, con ametralladoras en la puerta del hospital, y cuando los pacientes querían escapar al enterarse que desde el techo habían lanzado un misil contra Israel y que era inevitable la respuesta de Israel, quisieron desalojar. Cerraron la posibilidad de que los pacientes escapen. O sea, y Hamas lo que quería es que sí o sí la bomba caiga sobre esos enfermos. ¿Para qué? Para decir: han bombardeado un hospital. En pocas palabras, el Hamas, este grupo terrorista, literalmente aplica esta frase: ponga cuidado y enmárquela en grande. Frase
sudamericana. Tira la piedra, pero esconde la mano. Literal, es eso lo que está haciendo Hamas. Eso es una injusticia, lo que se está perpetrando contra Israel. Es una mala propaganda, es una difamación, porque nos muestra los dos lados de la realidad. ¿Cómo puede ser posible que cristianos, que se dicen ser hijos de Dios, evangélicos, nacidos de nuevo, que saltan, brincan, saltan en las congregaciones diciendo que su nombre está en el libro de la vida y se creen salvos, cristianos, entre comillas, publican en el Facebook: Israel es un asesino, es un criminal, bla, 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 bla? ¿Qué clase de cristianos son? Yo puedo entender que los inconversos le den la espalda a Israel, pero que cristianos que con la Biblia que inspiró el Dios de Israel, que profetas judíos escribieron este maravilloso libro que cambia la vida del ser humano, que sabiendo que Jesús es el rey de los judíos y que la salvación viene de los judíos, y que la Biblia dice que el evangelio es para el judío primeramente y después al gentil, y la Biblia dice en Romanos que Dios no desechó a su pueblo de Israel, al cual desde desconoció. Dios no desechó a Israel. Salgan a atacar al pueblo judío de la manera más inmisericordia. Yo me pregunto, si esos cristianos evangélicos vivieran en Israel y vieran una lluvia de misiles que caen día y noche sin parar desde la franja de Gaza, ¿opinarían lo mismo? ¿Sabían ustedes que ahorita, en este mismo minuto, están matando a cantidades de evangélicos, misioneros y pastores, los están matando como a perros en tierra musulmana? ¿Sabía usted que para los musulmanes, judíos y cristianos, somos denominados infieles y que nuestro destino a la luz del Corán es ser asesinados y que merecemos morir como perros? ¿Sabían ustedes que si ahorita el Islam acabara con todos los judíos, los siguientes en morir serían ustedes? Increíble, le voy a leer una noticia emitida a estas horas últimas en la televisión y en el internet. Están pidiendo a gritos ayuda. Vean en el internet. Están degollando a los pastores evangélicos en las tierras musulmanas y están jugando fútbol con las cabezas de ellos. Miren las escenas en el internet. Están quemando vivos a nuestros hermanos evangélicos en esas iglesias. ¿Y por qué el mundo no grita igual? Mundo de ciegos, de cerdos y de idiotas. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, menos Israel. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, saca resolución tras resolución en contra de Israel. Bien lo dije en muchas conferencias en Centroamérica y en Sudamérica. Debería llamarse ONU, Organización de Naciones Unidas, pero contra Israel. Unidos, pero contra Israel. Para eso sí se unen. Miren lo que dice. Hay un parque en Mosul, Irak, donde se está decapitando sistemáticamente a niños cristianos y ponen su cabeza encima de palos. Están siendo decapitados, sus madres cristianas son violadas y asesinadas. A sus padres los están colgando. Relata Arabo, cuya comunidad tiene sus raíces precisamente en Mosul. Este es un crimen contra la humanidad. 300.000 cristianos han sido asesinados en Irak. ¿Y dónde está el mundo? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué callan? Cuando millones de cristianos están en peligro en las tierras musulmanas, ahí no dicen nada. Yo quisiera decirles a esa gente que defiende a los terroristas del Hamas y que dicen que son cristianos: mi problema no es con usted si es ateo. Usted no entiende ni quién es Dios, menos va a entender quién es Israel. Me pregunto, ¿qué Biblia lees tú? Yo quisiera pedirte a ti, predicador falso o hermano falso, que defiendes el terror en nombre de Dios, tú que crees que morir matando está correcto y defiendes al asesino cuando la Biblia dice no matarás. Me pregunto yo, ¿por qué tú no vas con tu Biblia y te paras en la franja de Gaza con tu Biblia y a voz en cuello gritas: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie llega a Dios sino por él? Quisiera ver cuántos segundos dura tu cabeza en su lugar. Anda, hazlo. Ve y párate
dijo que salva. ¡Anda, hazlo! Y vas a saber lo que hacen con tu cabeza. Tal vez ni te enteres. Tu familia sí, la reciba de recuerdo. Qué fácil es defender el terror cuando uno no lo ve de cerca. Y quiero decir una cosa, la palabra Hamas en árabe, perdón, en el hebreo, significa cruel, sanguinario y violento. Curiosamente las palabras que en el Génesis Moisés utilizó para definir a Ismael, describiendo lo que Dios había dicho, que sería un pueblo sanguinario y violento. Qué difícil es hoy en día pararse a defender en un foro lo indefendible. Hoy en día está de moda defender, mejor dicho, hoy en día está de moda atacar a Israel. Está de moda. Cualquier persona que salga a la calle con una bandera palestina, la gente lo aplaude. Sal con una bandera de Israel y párate la 24 de septiembre en Santa Cruz y vas a ver cuántas papas te caen en la cabeza. Mejor dicho, aquí no hay papa, que hay yuca. Bueno, pues pongámonos un término intermedio, tomatas o limpio. Una señora judía llamada Sandra Ben-Hillel escribe esto: oye tú, antisemita, antijudío, a ti que te gusta hablar pestes contra Israel, escucha esto. Te estoy hablando a ti, dice esta mujer. A ti también, que te consideras una persona de buena voluntad y que, horrorizado por las fotos que se publican de algunos niños muertos en Gaza, has condenado al pueblo judío día a día. ¿Cuándo vas a darte cuenta y despertar que nosotros, dice esta mujer israelí, somos solo un señuelo para desviar tu atención de lo que realmente pasa? Mientras el Islam fanático te llena la cabeza de propaganda antijudía, jugando con tu natural antisemitismo del cual no tenías idea, estás muy radicado en el fondo de ti mismo. Ellos hacen y deshacen en el mundo a su gusto y tú muy ocupado en condenar el militarismo, el capitalismo, el sionismo, el judaísmo y todos los ismos que se te ocurren. Ellos pueden hacer lo inconcebible sin que tú digas una sola palabra contra ellos. Seguramente eres cristiano, lo más probable es que sí. Sales a las calles a gritar, a defender el Islam fanático y extremista contra un monstruo, entre comillas, sionista, judío, israelí o lo que sea, pero no eres más que un juguete en manos de terroristas musulmanes y de otros de esas especies. Tú, con tu complejo de superioridad, sales a defender a los pobres terroristas musulmanes, aquellos que a ti te consideran menos que un perro. ¿Quién te dijo que los líderes del Hamas son pobrecitos y desvalidos? Niñitos, son millonarios. Sus sistemas de propaganda son uno de los mejores del mundo. Te muestran un montón de fotos y crees todo lo que ves, sin averiguar de dónde salieron las fotos y quiénes son las víctimas a las cuales tú defiendes tanto. Mientras tanto, ellos mismos están masacrando a miles de cristianos en el mundo musulmán y tú te callas. Ellos queman pueblos enteros de cristianos y tú no dices nada. Ellos lapidan a las mujeres en el mundo musulmán y tú no dices nada. Ellos raptan niñas cristianas y las violan, y a las que sobreviven las venden como esclavas o prostitutas y tú te callas. Ellos queman vivos y ahorcan a los homosexuales en el mundo islámico y no dices nada. Ellos azotan públicamente a toda persona que no ayuna durante el mes del Ramadán y tú no dices nada. Ellos están ordenando, escuche bien, la mutilación genital de las mujeres desde recién nacidas en Irak y tú no dices nada. Ellos decretan en el Islam que un hombre adulto se puede casar con una niña de 6 años de edad y disfrutarla sexualmente desde sus 9 en adelante y tú no dices nada. Ellos decretan y practican muchas otras barbaridades que por pudor personal no puedo seguir mencionando y tú no dices nada. ¿Has visto acaso que en Siria, acaso no has visto que en Siria se están comiendo el corazón de los cristianos cuando los matan frente a las cámaras de televisión y tú no dices nada? ¿Los has visto jugar acaso fútbol con la cabeza de los cristianos y tú callas? ¿Les has visto acaso cortar las manos de los niños pequeños por robar un pan? Sin embargo, tú no dices nada. ¿No has visto acaso enviar a sus hijos cargados con bombas para matar a sus enemigos y tú callas? ¿Les has visto matar a los niños pequeños con un tiro en la cabeza y tú no dices nada? ¿Qué excusa tienes? ¿Cómo te justificas? Estás embebido de tu odio antijudío y no ves lo que pasa con tu propia gente cristiana a la cual ellos están matando. No ves lo que haces ni te das cuenta.
por repetir como un loro todas estas acusaciones contra Israel y el pueblo judío. ¿No ves cómo se están apoderando los radicales de Europa y de América? Ya no puedes ni siquiera razonar por ti mismo. ¿Acaso no te das cuenta que con esta actitud tú mismo les estás abriendo las puertas a los terroristas en América? No me vengas aquí con el cuento de que son pobres prófugos palestinos. Ninguna nación árabe quiere recibir a esos palestinos y ahora se están viniendo a vivir acá. ¿Quién quisiera tener como residentes a 80.000 terroristas del Hamas en Bolivia? Levanten la mano. Ellos no son nuestras víctimas, dice esta mujer judía, son víctimas de su propio fanatismo. Ellos practican lo que se conoce como la guerra santa, la yihad. La yihad tiene dos bases, la yihad mayor y la yihad menor. La yihad mayor se entiende como la lucha contra nuestros instintos al mal. Un musulmán entiende que tiene una guerra santa contra su propia inclinación al mal, al pecado. Creo que todos de una u otra manera luchamos contra la maldad de nuestro corazón. Pero también existe otro tipo de guerra santa, contra todos aquellos que se oponen a la fe musulmana. Personas o pueblos merecen desaparecer. Y esa es la que están practicando ellos. Ellos en nombre de su Dios, Alá, el cual no es el Dios de la Biblia, por cierto, están masacrando a millones de judíos y cristianos y persiguiendo a otras religiones en el mundo. Su libro, el Corán, Al-Qur'án, la recitación escrito 600 años después de la Biblia por el profeta Mohammed o Mahoma, instiga en muchos capítulos o surras a matar judíos y cristianos. ¿Y acaso no leen eso? La Biblia dice claramente que el amor al prójimo es una norma de vida, pero para ellos no. Para ellos matar al que no cree lo que ellos creen es ley. En la surra número 8, versículo 12 dice: cortad el cuello a los infieles, pegadles en los dedos, gustadlo, para que ellos tengan el fuego eterno. Está permitido degollar, apedrear, lapidar, desmembrar partes del cuerpo a los infieles. ¿No está viendo cómo? Al grito de Allahu Akbar, Alá es el más grande Dios, ante las cámaras de televisión agarran un cuchillo y degüellan a un cristiano o a un judío y lo muestran como un heroísmo y el mundo ahora los aplaude. Estamos defendiendo la barbarie, no la civilización. Como dijera Mario Moreno Cantinflas en su película Su Excelencia, ustedes habían entendido mal. La frase era amaos los unos a los otros, ahora es armaos los unos contra los otros. Se hace culto de la barbarie, a lo bueno se llama malo, a lo malo se llama bueno. Lo que está pasando en la Franja de Gaza es un crimen, sí, pero no contra los palestinos ni contra el Hamas, un crimen contra la misma humanidad, perpetrado por terroristas que creen que al morir matando a otro llegarán al paraíso, cuando su propio libro, el Corán, les promete que 72 mujeres vírgenes los esperan por cada hombre en el paraíso. Eso es lo que les dicen: si tú mueres matando judíos, te va a dar Dios como premio 72 mujeres vírgenes en el paraíso. Ándate, ¿qué esperas? Cuando sus propias madres entregan a muerte a sus hijos. Yo no sé si puedo mostrar algunas fotografías. Miren las fotografías que están circulando en internet. Esa realidad que no quieren mostrar. Israel está soportando una propaganda intensa, más terrible que la lluvia de misiles. Mira, por favor, este es un misil disparado desde un edificio de la ONU. La misma Organización de Naciones Unidas tiene edificios en Gaza y miren para qué sirven: para lanzar misiles a Israel. Siguiente fotografía. Precio de un túnel en la Franja de Gaza: $3 millones. ¿Sabe lo que es eso? Son túneles de 1,80 de alto, larguísimos, que cruzan por debajo de la Franja de Gaza y de Israel. ¿Y sabe qué querían? Escúcheme bien. Querían, atiéndame bien esto por favor, los terroristas de Hamas pretendían mandar a 300.000, escuche, 300.000 hombres cargados de explosivos al mismo tiempo por esos túneles en una fecha determinada por ellos e irrumpir violentamente en Israel y provocar una verdadera masacre. Israel, ¿qué está haciendo? Está bombardeando los túneles. Se están entrando como topos a Israel para provocar una masacre. Dígame, ¿acaso ese pueblo no tiene el derecho de defenderse?
Mire usted, terroristas gazatíes, o sea, de la Franja de Gaza, se infiltraron en el territorio israelí a través de esos túneles, pero mire, siguiente foto. El precio de los túneles de Hamas cada túnel de Hamas equivale a 350 camiones con materiales de construcción. Con estos materiales se hubieran hecho 86 casas, 7 mezquitas o templos islámicos, 6 escuelas y 19 hospitales con cada túnel. Y mire cómo están viviendo en la miseria, porque toda la plata la usan para atacar a Israel. Siguiente dato. Mire esta fotografía, le pido por favor, deténgase ahí, no me la mueva. Mire esta fotografía. Es un niño que ve morir a su madre y cuando hacen las tomas, mire cómo se ríen agarrando la foto. Mire usted esa foto, mírela. Yo no sé si la puede ver con claridad. La madre supuestamente muere en los brazos del niño que llora impotente mientras su señora madre fallece. Y cuando han terminado la secuencia de fotos, miren cómo salen burlándose con la foto que montaron. Y esa foto se la muestran al mundo. Israel masacró a una pobre mujer y dejó huérfano a un niño. Y después la madre y el niño aparecen burlándose con la foto que hicieron montaje. Seguro se echaron salsa de tomate encima. El Dios de Israel guarda al pueblo judío. Quiero decirles algo, hermano, antes de ir terminando. El otro día, un periodista francés entrevistó a un terrorista del Hamas y le dijo: ¿cómo puede ser posible que ustedes lancen tantos misiles y nunca lleguen a destino? Siempre terminan por otro lado los misiles, que acaso no saben apuntar bien. Y responde el terrorista del Hamas: nosotros apuntamos bien y disparamos, pero el Dios de ellos los desvía los misiles. Ese es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está circulando un video en internet donde los misiles del Hamas salen disparados desde la Franja de Gaza y por ley de gravedad los misiles tienen que caer, pero ocurre que cuando están para empezar la bajada suben de nuevo y explotan en el aire, rompen la ley de la gravedad. Dios mismo está desviando los misiles. Israel ha dicho abiertamente que la cúpula de hierro, ese método, ese invento, es el encargado de desviar los misiles en el aire y hacerlos explotar antes de que caigan en Israel. Sí y no, algunos sí, pero otros no. Uno de los comandantes del ejército de Israel han publicado recientemente esta noticia hace 3 días atrás. Un comandante, un encargado de este sistema de los antimisiles de Israel, salió en una declaración impresionante en la televisión y en la radio israelí. Dice: yo estaba sentado, dice, controlando el equipo antimisiles palestino y vi de pronto que llegaron una lluvia de misiles. Sin embargo, había uno que se pasó. Traté de derribarlo, le lancé un misil para que lo haga chocar en el aire y lo desvíe, y no pude. Lancé otro misil para desviarlo y tampoco pude. Tuve que activar, dice este hombre, tuve que activar la alarma, porque era inevitable que caería sobre la ciudad y mataría por lo menos, escuche bien, a 350 personas al mismo tiempo. Activé la alarma para que la gente no salga de sus refugios y evitar el mayor daño posible. Pero dice, de la nada, dice este hombre, el radar que tenía a su cargo soltó la información de que se levantó un viento huracanado en cuestión de centésimas de segundo, de la nada. Y el viento ¡fum!, sopló ese misil y lo mandó a otro lado y lo tiró al mar. Y este hombre dijo: lo primero que yo grité es: Dios existe, Dios existe. Ese es el Dios de Israel. Él está vivo y existe para siempre. Él defenderá a su pueblo. La Biblia dice que todas las naciones se levantarán contra Israel en el último tiempo, pero Dios la defenderá. Pero el poderío militar de Israel tenía que resurgir. Zacarías capítulo 12, versículo 6, la Biblia advierte que Israel despertaría militarmente en el último tiempo. La gente está sorprendida. ¿Cómo puede ser posible que Israel, un país con 10 millones de habitantes, que esté enfrentando a 700 millones de árabes y 1.300 millones de musulmanes en el mundo? Mira la proporción. Son 1.300 millones de musulmanes en el mundo. 700 millones de ellos son árabes.
Israel apenas tiene 10 millones, es el 0.5 de la población mundial. Israel sigue sobreponiéndose y venciendo. ¿Cómo puede ser prácticamente que un ejército tan chiquitico venza todo lo que se le viene encima? Solo la mano de Dios podría hacer lo posible. Zacarías 12, versículo 6. En aquel día pondré a quienes, a los capitanes de Judá, de Israel, como brasero de fuego entre la leña y como antorcha ardiendo entre las gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos. ¿De dónde? De alrededor. ¿Y quiénes son los de alrededor? Son estos mismos. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Mire usted, dice que los capitanes de Israel, o sea, los militares, van a hacer estragos contra aquellos que atacan a Israel. El mundo está sorprendido, perplejo. ¿Cómo puede ser posible que Israel, tan pequeñito, David contra Goliat, siga sobreviviendo? Porque mire, los militares tienen la ayuda de Dios. Israel no empieza las guerras, se defiende de los ataques, pero el ejército de Israel es ayudado por Dios. Esa es la realidad. ¿Ustedes o no? Muchos dicen de que es con la ayuda yanqui. No, señor, están viendo de que Dios está desviando los misiles. Mire, Ezequiel 37:10 dice que Israel tendría un ejército fuerte en el final de los tiempos. Y profeticé como me había mandado. Y entró en ellos un espíritu y vivieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Qué cosa? Un ejército grande de extremo. Militares que se levantarían a defender Israel. El Zahal, el FDI, las fuerzas de defensa de Israel, el ejército israelí. Quiero decirle algo, mi hermano. Israel va a experimentar victorias militares como en la época bíblica de David, antes de la tribulación. Es más, yo he filmado una prédica en la República del Salvador, Irán e Israel, el principio del fin. Véala. Zacarías 12:8. Israel prácticamente se convierte en invencible como ejército en el fin de los días. En aquel tiempo defenderá el Señor. ¿Quién? El Señor defenderá al habitante de Jerusalén. ¿Y acaso no está pasando eso? ¿Cómo los misiles salen y no llegan al territorio israelí? Dios está defendiendo a Israel. No es el ejército, es el Dios de Israel. A Él sea la gloria y el honor. El Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, que venció a Goliat. Y la casa de David, es decir, la tribu de Judá, será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Dios ha enviado a sus ángeles a defender a Israel. Yo escuchaba ahora otro día a un predicador decir, impresionado por lo que está pasando estos días en la franja de Gaza y en Israel, que son los ángeles de Dios los que están desviando los misiles. Dios está enviando ángeles para proteger al pueblo judío. En aquel tiempo, dice, yo procuraré destruir a las naciones que vinieran contra Jerusalén. Mis hermanos, pero sobre todo el Salmo 122 es contundente. Pray for the peace of Jerusalem. Beten för das fride från Jerusalén. Pedid de la paz de Jerusalén. Sean bendecidos, prosperados los que te aman. Oramos por ese pueblo bendito, por esa nación que Dios escogió, porque de esa nación viene aquel que vino a dar su vida por nosotros. El mundo le debe gratitud a Israel. Romanos 11 dice que no seamos arrogantes en cuanto a nuestro modo de pensar en torno a Israel, que Dios ha endurecido en parte a Israel, en parte. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, haya entrado la plenitud de los gentiles y la iglesia se vaya al cielo, en aquel día Dios restaurará a Israel y todo Israel será salvo. Ufa lección Goel, y cuando venga el Redentor a Sion, restaurará a Israel. Israel no ha sido desechado, mi amigo. La Biblia dice, ¿acaso la madre se olvidará del hijo de su vientre? Aún así ella lo olvidará, y yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor a Israel. Aquí te tengo y nadie te arrebata de mi mano. Dios levantará a Israel, sí, pero Israel tendrá que entrar a la tribulación. Vienen años muy duros, conocidos por los profetas de Israel como el tiempo de la angustia de Jacob. Pero hay una cosa que el pueblo judío tiene que entender. Aunque todas las naciones del mundo se han levantado para condenar a Israel, hay un pueblo en la tierra que no le dio la espalda a Israel. Es el pueblo evangélico, el pueblo que ama la sana doctrina,
ese que lee la Biblia y que tiene el Espíritu Santo, ese pueblo que se ha levantado a defender a Israel, no por filosofía, no por ideología, ni por interés político o económico, sino por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo... El Espíritu Santo enseña en su palabra que Dios ama a Israel y nosotros tenemos que amar lo que Él ama. Dios bendiga a Israel. Llevaré a Hashem Mitzio. El Señor te bendiga desde Sion. Dios bendiga a su pueblo. Dios guarda a Benjamín Netanyahu. La pregunta es, tal vez usted me dirá, ¿de qué lado está Dios? ¿Sabe de qué lado? De Israel. Dios los bendiga, buenas noches. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.